Bueno, hasta este punto hemos estudiado sistemas que tienen n osciladores acoplados, como la red lineal que pueden observar aquí en esta diapositiva, y encontramos entonces que para poder describir este sistema físico en mecánica clásica era necesario solucionar un sistema de n ecuaciones diferenciales, el mismo número de ecuaciones que el número de partículas que están aquí. Sin embargo, cuando n es muy grande, es un número demasiado grande, piensen en el número de Avogadro, ¿cierto? 10 a la 23 grados de libertad. Entonces, este tipo de sistemas físicos no es soluble, ¿no? No es posible solucionar un sistema de ecuaciones diferenciales con miles de millones de ecuaciones. Eso no es posible hacerlo ni con todos los ordenadores del mundo, por lo que había que considerar el límite del continuo, que consistía básicamente en tres cosas, ¿no? Hacer que la distancia entre las masas tienda a cero, hacer que el número de partículas tienda a infinito, además hacer que las masas también tiendan a cero, y de tal forma que la densidad lineal permanece constante, es decir, la longitud o la distancia entre dos masas dividido la masa de cada una de estas partículas es constante, es constante. Y entonces en el límite del continuo, lo que nosotros hacíamos básicamente era observar este sistema físico desde lo suficientemente lejos para que parezca continuo. Es decir, ustedes se van alejando y estas dos masas, por ejemplo, que son masas adyacentes, entre más lejos se hacen ustedes, estas dos masas parece que están cada vez más cerca, ¿no? Si yo me alejo lo suficiente, esta red lineal de moléculas que están unidas aquí por ciertos enlaces, se van a ver en el límite del continuo como una cuerda de este tipo. Se van a ver como una cuerda, una sección de cuerda. O dicho de otra forma, si ustedes se acercan lo suficiente a una cuerda en una dimensión, es decir, la miran con un microscopio electrónico muy de cerca, entonces se van a dar cuenta que microscópicamente tiene esta naturaleza granular, es decir, parecería una red lineal de moléculas oscilando, de moléculas oscilando. Ahora, nosotros encontramos por construcción que en el límite del continuo, el sistema de n ecuaciones diferenciales que aparecen aquí, eran n ecuaciones diferenciales ordinarias, se convierten en una sola ecuación diferencial parcial. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método, no? El método de las ecuaciones diferenciales parciales. Que yo ya no tengo que solucionar un número muy grande de ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, miles de millones de ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que es suficiente con resolver una sola ecuación. La ecuación a la que nosotros llegamos es precisamente la ecuación de onda, la ecuación de onda. Entonces miren que para el caso en el que nosotros tenemos un sistema de n partículas acopladas por cuerdas y que se mueven únicamente en dirección y, si uno va al límite del continuo, obtiene que las n ecuaciones diferenciales ordinarias que modelan cada una de estas partículas, esas n ecuaciones diferenciales ordinarias se transforman en una única ecuación, que es precisamente la ecuación de onda que tiene esta forma que está aquí, ¿no? La segunda derivada de la variable y con respecto a la posición es igual a 1 sobre este parámetro b al cuadrado, que ahorita miramos qué significado físico tiene, por la segunda derivada parcial con respecto al tiempo de la variable, Miren que para este campo, para este ejemplo particular, la variable dinámica es y. Es decir, las masas se están moviendo aquí a lo largo del eje Y, hacia arriba y hacia abajo en el eje Y. Entonces la variable dinámica es Y. Pero Y depende tanto del tiempo como de la posición. Miren que para distintas posiciones X, ustedes consideran que este es el eje X, ¿cierto? El eje horizontal. Para distintas posiciones X, la posición Y de alguna de las partículas es diferente, ¿no? Esta está aquí abajo, pero si yo lo miro en otra posición X más adelante, la otra partícula debe estar por aquí arriba, y si lo miro en otra posición X estará más arriba, etcétera, ¿no? Miren que la posición Y cambia con X, con el eje X. Al moverme en el eje X, la distancia Y cambia. Y no solo eso, sino que si yo me quedo quieto en un solo punto X, por ejemplo, supongan que se quedan mirando acá, este punto que está aquí en toda la mitad, si me quedo quieto en esta distancia X, yo voy a observar que esta cantidad Y, que es la variable dinámica, va a cambiar en el tiempo porque esta masa está oscilando de arriba hacia abajo.
Entonces, aquí en la ecuación de onda aparece precisamente la variable dinámica que es esta y, pero que depende no solo del tiempo, sino también de la posición x. Depende de x y de t. Por eso hay una derivada con respecto a x, una derivada segunda, y también otra con respecto al tiempo. Y depende tanto de x como de t, y por lo tanto las derivadas son parciales. Miren que depende de más de una variable, no solo depende del tiempo, sino también de x. Por esa razón, las derivadas que aparecen aquí son parciales. Entonces, esta es la ecuación de onda que fue a lo que llegamos la última clase. Y hoy lo que queremos es ver cuáles son las posibles soluciones de la ecuación de onda. Ahora, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación de onda? Miren que nosotros llegamos a la ecuación de onda observando cómo se movía este sistema de n osciladores acoplados en el límite del continuo. Eso quiere decir que cualquier movimiento, cualquier oscilación que dé este sistema de n osciladores acoplados en el límite del continuo, que es equivalente a ver cómo se mueve esta cuerda, cómo oscila, cualquier movimiento oscilatorio de esta cuerda va a ser una solución de la ecuación de onda por construcción, porque esta ecuación modela precisamente el movimiento del sistema completo. Esta es una ecuación para el sistema completo. Y entonces, por construcción, cualquier movimiento oscilatorio que haga la cuerda o esta red lineal en el límite del continuo, cualquier movimiento que haga es solución de la ecuación de onda en una dimensión, que fue a la que llegamos la clase pasada. Y entonces miramos qué tipos de movimientos pueden ocurrir y cómo se expresan sus soluciones. Por ejemplo, miramos primero este movimiento que es el más simple posible. Un pulso en una cuerda. ¿En qué consiste un pulso en una cuerda? Un pulso en una cuerda consiste en que ustedes cogen un extremo de la cuerda aquí y mueven la cuerda primero hacia arriba, luego hacia abajo y luego vuelven de nuevo a la misma posición. Es decir, le dan una oscilación completa. Cogen la cuerda en el extremo y la mueven hacia arriba, hacia abajo y vuelven a la misma posición, una oscilación completa. Cuando uno hace eso en una cuerda, suponemos que esta cuerda está fija aquí en el otro extremo. Cuando uno hace eso en una cuerda, lo que observa es que aparece algo así como un pulso. Un pulso que se observa que se va propagando hacia la derecha hasta que eventualmente llega a la pared. Es decir, miren que aquí lo que se observaría en la práctica es que un pulso que tiene cierta forma funcional que todavía no sabemos qué es, puede ser una gaussiana. Miren que la forma del pulso no especificamos cuál es, ¿no? Simplemente es un pulso que puede, por ejemplo, ser una gaussiana o puede ser una lorentziana, como vimos nosotros en el oscilador forzado, o cualquier forma, ¿no? Esto podría ser un pulso triangular o puede ser una señal cuadrada. Por ahora no nos preocupamos por la forma que tiene el pulso, simplemente observamos que hay un pulso que se va a mover hacia la derecha aparentemente, ¿no? Hasta que llega al extremo, al otro extremo donde está fija la cuerda. Eso ocurriría si nosotros movemos el extremo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo una sola vez. Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende la formación de ese pulso? Miren que esto es equivalente a que yo coja la primera partícula que está aquí, ¿no? Esto sería coger el extremo de la cuerda y moverla hacia arriba y hacia abajo. Es decir, coger este extremo y hacer un movimiento así, hacia arriba y hacia abajo, una sola vez, una sola vez. Si uno hace eso, noten que debido a que estas masas están unidas por cuerdas, ¿cierto? La información de que la masa 1 se movió hacia arriba y hacia abajo se va a ir propagando hacia la derecha. Eso quiere decir que si ustedes mueven esta masa 1 dando un ciclo completo, eventualmente la masa 2 también va a empezar a moverse hacia arriba, hacia abajo, y luego la masa 3, y luego la masa 4, y luego la masa 5, etcétera, ¿no? Luego la masa J-1, luego la masa J, y así sucesivamente. Es decir, eventualmente, para tiempos cada vez más grandes, las masas que están cada vez más a la derecha van a empezar también a moverse hacia arriba y hacia abajo, porque están unidas por estas cuerdas que representan algo así como enlaces, ¿no? Entonces, la información de que la primera partícula osciló hacia arriba, hacia abajo, se va a ir propagando hacia la derecha y entonces cada una de las partículas que están aquí a la derecha van a empezar también a oscilar de arriba hacia abajo, pero en distintos tiempos, ¿no? La que está más lejos va a tardar más tiempo la información en llegar que la que está por aquí cerca a la partícula 1, ¿no? Es decir, la información de que la partícula 1 osciló llega más rápido a la partícula 2 que a la partícula enésima, pero eventualmente todas van a empezar también a moverse hacia arriba y hacia abajo.
Lo mismo está pasando aquí en el ejemplo de esta cuerda, ¿no? Lo que está ocurriendo es que cada una de las partículas, por ejemplo, miren este punto P, que representaría algo así como una de las partículas o moléculas que forman parte de la cuerda. Cada una de estas partículas eventualmente harán el mismo movimiento que hizo la mano en el extremo, es decir, se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Miren que aquí la información va llegando a esta partícula, ¿no? Un tiempo posterior, noten cómo la partícula va subiendo, luego de nuevo va bajando y luego se queda en reposo. Igual al movimiento que hizo la mano en el extremo. Sube, baja y vuelve de nuevo a su posición de equilibrio y se queda en reposo. Lo mismo va a hacer cada una de las partículas que están aquí a la derecha, ¿no? A la derecha, pero en distintos tiempos. Por eso se forma este perfil de pulso que está aquí, porque las partículas que están aquí a la derecha van subiendo, ¿no? Ellas van a subir y luego van a bajar y luego se quedan en reposo. Mientras que las que están aquí en la izquierda ya van bajando, ya van bajando. Y así sucesivamente, cada una de estas partículas va a ir subiendo o va a ir bajando con distinta fase. De manera que en general, en forma global, lo que nosotros vemos es algo así como un pulso que se está propagando hacia la derecha. Ahora, ¿qué es lo importante de tener en cuenta aquí? Lo importante de tener en cuenta acá es que en realidad nada se está propagando hacia la derecha. No hay materia propagándose hacia la derecha. Las partículas o las moléculas que forman esta cuerda se están moviendo únicamente de arriba hacia abajo. Noten que cada una de las moléculas que está aquí solo se mueve de arriba hacia abajo. Es decir, recuerden que esto no es más que el límite del continuo de esta red lineal. Noten que las moléculas se están moviendo únicamente de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Es decir, no existe un transporte de materia de izquierda hacia derecha. La materia no se está moviendo hacia la derecha. Noten que ninguna de estas partículas en realidad está viajando en esta dirección hasta acá. No hay transporte de materia hacia la derecha. Las partículas únicamente se están moviendo hacia arriba y hacia abajo. Pero sí hay un transporte de información, de energía hacia la derecha. Es decir, dicho de otra forma, la oscilación se está propagando hacia la derecha, pero la materia misma no. Esta partícula 1 no se está transportando hacia la derecha. Lo que se está transportando es la información de que la partícula 1 está oscilando. Es decir, hay algo así como un transporte de energía hacia la derecha sin que haya en realidad un transporte de materia, y eso es importante que lo tengan en la mente. La materia no se está transportando hacia la derecha, lo que se está transportando es la energía de la oscilación, la información de que la primera partícula osciló. Y entonces acá en el sistema, en este sistema de una cuerda en una dimensión, este pulso que se está transportando hacia la derecha, que uno parece que estuviera viendo que un pedazo de cuerda se está moviendo hacia la derecha, es en realidad un transporte de energía. Ningún pedazo de materia de la cuerda en realidad se está moviendo hacia la derecha. Las partes de la cuerda, como ustedes ven en este punto P, se están moviendo únicamente hacia arriba y hacia abajo, únicamente hacia arriba y hacia abajo. Pero uno observa algo así como un pulso que se propaga hacia la derecha. Ese pulso es un pulso de energía, es un pulso de energía, no de materia. Y esto es precisamente el concepto de onda. ¿Qué es una onda entonces? Una onda es la propagación de una oscilación en forma de energía sin que haya transporte de materia. Y es el tipo de movimiento en el que nosotros estamos interesados, el movimiento ondulatorio. Entonces aquí escribimos primero definición de onda. Una onda es el transporte, bueno, pongámoslo así, transporte de energía sin que haya, o bueno, transporte de una oscilación en forma de energía sin que haya en realidad un transporte de materia. Entonces, la materia no se está moviendo de un lado a otro en realidad. Las moléculas no se están moviendo de izquierda a derecha en este ejemplo, ni tampoco en la red lineal que está aquí, no. Las moléculas no viajan de izquierda a derecha, no. Ellas oscilan de arriba hacia abajo. Y esa oscilación sí se está transportando hacia la derecha en forma de energía. Eso es una onda. Una onda. Y cualquier onda, aunque esto en general se conoce como onda de propagación, ¿no? Onda de propagación.
y cualquier onda de propagación es solución de la ecuación de onda por construcción. Miren que esto simplemente es un caso especial de la manera en la que se está moviendo esta cuerda cuando yo pongo a oscilar las moléculas de la cuerda, ¿no? Yo pongo a oscilar una molécula de la cuerda, esa oscilación se propaga, forma un pulso y este pulso se va transportando a lo largo de la cuerda. Pero en realidad no es que la cuerda se esté moviendo, sino que se está transportando energía. A ese fenómeno se le conoce como una onda de propagación, el transporte de energía sin que haya transporte de materia. Ahora, existen varios tipos de ondas, se pueden clasificar. Vamos a clasificar las ondas de propagación. Las ondas de propagación se pueden clasificar de la siguiente manera. Clasificación. Entonces, primero existen ondas transversales. Una onda transversal es una onda que se propaga en dirección perpendicular al movimiento real de las partículas que constituyen el medio, ¿no? Entonces, miren que, por ejemplo, para el caso de la cuerda, aquí las partículas que constituyen esta cuerda en realidad se están moviendo hacia arriba y hacia abajo en dirección Y. Ella se está moviendo, es así, hacia arriba y hacia abajo. Ustedes cogen cualquier partícula aquí en este pulso y se van a dar cuenta que se mueven es hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, la onda, este pulso que está aquí, se observa que se está propagando hacia la derecha. Eso quiere decir que la dirección de propagación de la onda, que es esta flecha roja que está aquí, es perpendicular al movimiento real de las partículas del medio, perpendicular al movimiento real de las partículas del medio. Y eso es precisamente una onda transversal, ¿no? Una onda que se propaga en dirección perpendicular al movimiento real de las partículas del medio. En el caso que estamos mirando ahorita, el medio sería esta cuerda que está aquí. Ahora, no son las únicas ondas que existen, sino que también existen ondas longitudinales. Una onda longitudinal sería lo siguiente. Ondas longitudinales. Es una onda que se propaga en la misma dirección que el movimiento real de las partículas del medio. Entonces, en una onda longitudinal, en cambio, la onda se propaga exactamente en la misma dirección de propagación que el movimiento real de las partes del medio. Entonces, imagínense que ustedes tienen un resorte muy largo, un resorte muy largo. Es decir, piensen en un resorte de una longitud de 1 metro por ahí. Y ustedes cogen de nuevo el extremo, y lo mueven de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Si ustedes mueven el extremo de izquierda a derecha, noten que eventualmente, después de un tiempo finito, cada uno de los elementos de este resorte también va a oscilar de izquierda a derecha y se va a frenar, ¿no? Si ustedes hacen un solo movimiento y lo frenan, entonces después de un tiempo finito, por ejemplo, este pedazo de resorte también va a oscilar de izquierda a derecha y se va a frenar. Y así sucesivamente, con cada una de las partes del resorte. Uno lo que observa de manera global en este sistema macroscópico es que va a haber una zona, algo así, una zona como de compresión, que se va a observar que se mueve hacia la derecha. De nuevo, el resorte en realidad y sus partes no se está propagando hacia la derecha. No hay una propagación de materia hacia la derecha. Lo que se está propagando es esta zona de compresión, que es algo así como un pulso, pero solo en una dimensión. Es decir, es más fácil visualizar el pulso en la cuerda, porque aquí las partículas se están moviendo en dirección perpendicular a la onda, ¿no? Entonces se ve más fácil el perfil del pulso. Pero aquí está ocurriendo lo mismo. Aquí hay algo así como un pulso, solo que este pulso está moviéndose en la misma dirección de oscilación de las partículas del medio, que en este caso serían las partículas que forman este resorte. De todas formas, lo que se propaga en realidad es energía hacia la derecha. No es que un pedazo de este resorte se mueve hasta la pared, ¿no? Un pedazo de este resorte permanece fijo acá, simplemente oscila alrededor de su posición de equilibrio y luego se queda quieto. No se va a mover hasta el otro extremo, ¿no? Y bueno, para visualizar un poquito más esto, también podemos revisar esta simulación en donde muestran precisamente
el movimiento de una onda transversal y una onda longitudinal. Pero bueno, lo vamos a hacer mover un poquito más despacio. Miren que arriba, esta línea azul es algo así como una cuerda, y en esa cuerda, precisamente, se está propagando un pulso triangular. La forma del pulso por ahora no nos interesa, no puede ser cualquiera. Lo importante de ver es que miren que se está propagando un pulso triangular a lo largo de la cuerda. Noten que en realidad las partículas del medio no están viajando de izquierda a derecha, ¿no? Lo que está pasando es que las partículas suben y bajan y se quedan quietas. Suben y bajan y se quedan quietas. Eso es lo que está ocurriendo. Y uno ve algo así como una propagación de una onda hacia la derecha, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en la mente que no se está propagando la materia, sino simplemente es energía moviéndose hacia la derecha. Energía o una oscilación que se propaga hacia la derecha. Lo mismo pasa aquí en este otro ejemplo de una onda longitudinal. El ejemplo que está acá abajo es una columna de gas. Y en esa columna de gas ustedes ponen un pistón aquí, un pistón. Y van a hacer un movimiento con el pistón. Van a moverlo hacia adelante, hacia atrás y luego lo dejan quieto. El gas tiene contenido, perdón, la columna que está aquí tiene contenida un gas y estos puntos rojos son las moléculas del gas. Miren, miren precisamente esta línea punteada que está aquí, es decir, deténganse a mirar esta línea punteada que está aquí. Estas son las moléculas del gas. Entonces, una vez que uno mueve el pistón en la izquierda, cada una de las moléculas que están aquí van a describir exactamente el mismo movimiento que el pistón. Miren las moléculas azules. Las moléculas azules se movieron exactamente igual a como se movió el pistón, pero un tiempo finito después, ¿no? Entonces se mueven hacia la derecha y luego hacia la izquierda y vuelven a su posición de equilibrio, exactamente como lo hizo el pistón. Exactamente como lo hizo el pistón. Lo mismo van a hacer todas las demás moléculas. Se mueven hacia la derecha y luego hacia la izquierda y se quedan en reposo. Ahora, uno lo que observa de manera global es que parece que hay algo así como una zona de compresión moviéndose hacia la derecha. De nuevo, esa zona comprimida no es en realidad un movimiento de las partículas del gas hacia la derecha. Noten que las partículas del gas oscilan alrededor de una posición de equilibrio, pero se quedan ahí. No, estas partículas azules no se movieron desde acá hasta el final del tubo, ¿no? Ellas solo oscilaron. Por lo que esta zona de compresión que se ve moviéndose hacia la derecha, que ustedes pueden seguirla, moviéndose hacia la derecha, es en realidad la propagación de la oscilación. Es decir, esto es energía propagándose hacia la derecha, no es materia. Y a esta onda se le conoce como una onda longitudinal porque noten que la onda, que es precisamente esta zona comprimida que están observando ustedes aquí, la onda se mueve en la misma dirección de movimiento de los elementos del medio. Tanto los elementos del medio como la onda, en este caso, se propagan en dirección X. Mientras que, mientras que en el ejemplo de la cuerda, los elementos del medio se mueven en Y y la onda se propaga en dirección X. Son perpendiculares. Entonces, estos son los dos ejemplos más comunes de una onda, ¿no? Las ondas pueden ser transversales, como el caso de una cuerda, donde los elementos del medio oscilan perpendicularmente al movimiento de la onda, o pueden ser longitudinales, donde los elementos del medio oscilan en la misma dirección de propagación de la onda de energía que va viajando acá. Y bueno, no es el único tipo de movimiento ondulatorio que existe, sino que también existe otro tipo de movimiento, que son las ondas elípticas. En las ondas elípticas, lo que hay es una superposición de ondas paralelas y ondas longitudinales, ¿no? Que es el tipo más general de onda que hay. Ondas elípticas es una superposición de una onda longitudinal con una onda transversal. Y entonces, si nosotros superponemos una onda longitudinal, es decir, que se mueve en la misma dirección del movimiento de las partículas, supongamos que la onda longitudinal está en la dirección X, con una onda transversal de tal forma que los elementos del medio se están moviendo en realidad en dirección Y, entonces al superponer estas dos funciones que son perpendiculares, uno tiene en general una elipse, que es exactamente lo mismo que estaba en uno de los problemas del primer taller y que aparece también
en el libro Alonso y Finn en el capítulo 12. Si ustedes superponen dos ondas perpendiculares, esto precisamente que está aquí, dos ondas perpendiculares con un desfase de pi medios, dos ondas perpendiculares, obtienen en general una elipse. Miren que dos movimientos ondulatorios perpendiculares, si ustedes los suman, se obtiene una elipse en general. Entonces aquí, en un medio, cuando yo superpongo una onda longitudinal con una onda transversal, lo que va a pasar es que los elementos del medio en general van a describir elipses. Aquí hay círculos, pero bueno, un círculo es un caso especial de una elipse, ¿no? En general van a describir elipses, van a describir elipses. Este tipo de ondas ocurren precisamente en el agua, son ondas de agua, por ejemplo, en el océano. En el océano, cuando ustedes ven las mareas, lo que están observando en realidad es un movimiento ondulatorio. Las partículas del agua dan vueltas en general en elipses. Y uno observa algo así como un movimiento de una onda que se va propagando hacia la derecha, pero en realidad no se está propagando el agua, ¿no? Las moléculas de agua no van viajando hacia la derecha, sino que lo que está pasando es que están oscilando hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y esa propagación se va moviendo en una cierta dirección. Entonces ustedes siempre ven en el mar, por ejemplo, a nivel del mar, ustedes ven que el mar llega a la superficie y se devuelve, llega y se devuelve, llega y se devuelve. Es decir, es un movimiento oscilatorio. Hay una onda de energía propagándose a lo largo del mar, pero no hay en realidad materia propagándose. Es decir, el agua no está viajando. Porque si el agua estuviera viajando y llegara a la superficie, pues inunda todo, ¿no? En este caso no está ocurriendo eso. Y entonces, bueno, este es otro tipo de movimiento que existe, las ondas elípticas. Ahora, vamos a ser un poquito más preciso desde el punto de vista matemático en la descripción de este movimiento ondulatorio. Entonces, primero, miremos el caso más sencillo, que es el de un pulso. ¿Cómo puedo yo representar matemáticamente este pulso? Ahorita les estaba diciendo que, bueno, no nos íbamos a preocupar todavía por la forma funcional que tiene el pulso que nosotros generamos aquí. Pero sí tenemos que dar alguna descripción matemática. La descripción matemática la vamos a obtener de la siguiente manera. Miren que independiente de cuál es la forma del pulso, es decir, puede ser una gaussiana, una lorentziana, o puede ser, yo qué sé, una señal triangular, o puede ser una señal cuadrada, no nos importa la forma que tenga el pulso, qué funciones, no nos importa. Lo que nos importa es ver que el pulso se está propagando hacia la derecha sin cambiar de forma. Entonces, noten que en un cierto instante de tiempo t igual a 0, el pulso está aquí, ¿no? En esta posición. Digamos que está en x igual a 0. Un tiempo t posterior, el pulso estará en otra posición, pero sin cambiar su forma funcional. Miren que la forma es la misma. El pulso está viajando sin cambiar la forma. Mírenlo aquí. Va viajando hacia la derecha en general sin cambiar la forma. Esto, por supuesto, es una aproximación donde consideramos que el medio en el que se está propagando la onda, que es esta cuerda, es mucho más denso que el medio en donde se encuentra la cuerda, o sea, el aire. Básicamente consideramos que estamos en el vacío y entonces esta onda no se va amortiguando, sino que su forma permanece igual a lo largo de todo el viaje, ¿no? Entonces, es lo primero. El pulso no cambia de forma, por lo que simplemente se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Se está moviendo en alguna dirección. Ahora, que se esté moviendo en la teoría de funciones permite representar esto de la siguiente manera. Miren que cuando ustedes tienen una función, por ejemplo, vamos a elegir esta función, vamos a decir que esto es como se ve el pulso en t igual a 0. Y vamos a considerar que en t igual a 0, si yo pongo el eje x y el eje y, miren, pongo el pulso en un eje coordenado para darle una representación matemática, ¿no? Cojo este pulso y lo pongo en un eje coordenado. El eje horizontal son las X, el eje vertical son las Y. Y digo, bueno, así se ve el pulso en t igual a 0. ¿Cuál es la forma funcional de este pulso? De acuerdo con el cálculo diferencial, yo puedo representar este dibujito del pulso con una función f de x. Y esa función f de x también la puedo llamar y de x0, donde y de x0 significa que estoy mirando la posición y de cada uno de los elementos de la cuerda. Para cada x hay un valor de y, miren que es una función y, ¿cierto? Y en un tiempo t igual a 0, en un instante de tiempo t igual a 0, es decir, y de x0 es igual a alguna función de x, donde ustedes van mirando para distintos puntos de x cuál es el valor de y.
Entonces eso es precisamente darle una representación matemática a este pulso. Simplemente lo ponen en un eje coordenado x, y y dicen, bueno, esto es una función f de x, de tal forma que la función f es precisamente la altura y, en una cierta posición x y en el tiempo t0. Ahora, si nosotros hacemos que este pulso se mueva hacia la derecha una cierta distancia d, que todavía no vamos a decir cuál es, miren que se mueve hacia la derecha una cierta distancia d, que voy a poner acá, d, una cierta distancia d, noten que lo único que estamos haciendo desde el punto de vista de la teoría de funciones es desplazar esta función hacia la derecha una distancia d. Cuando yo desplazo una función hacia la derecha a una distancia d, eso es equivalente a que yo le resto esta distancia d al argumento de la función. Eso es teoría de funciones. Si ustedes le restan una distancia d a la función, al argumento de la función, entonces la desplazan hacia la derecha. Eso quiere decir que ustedes aquí, esta función la pueden representar como una f de x menos d. F de x menos d. Porque cogieron esta función que está aquí a la izquierda, esta función que está aquí a la izquierda, y la desplazaron hacia la derecha una distancia d minúscula. Entonces, visto desde este sistema coordenado que está aquí, la función sería f de x menos d, es decir, es la misma función, pero desplazada una distancia d hacia la derecha. Tomen en cuenta que cuando ustedes le restan un número al argumento de una función, mueven la gráfica hacia la derecha de ese número. Y cuando le suman un número al argumento de la función, tienen que mover la gráfica hacia la izquierda de ese número, ¿no? Recuerden estas cositas de teoría de funciones. Pero nosotros sabemos que esa distancia d que se movió la gráfica hacia la derecha se puede calcular en términos de, uh, en términos de la velocidad, en términos de la velocidad. Es decir, nosotros sabemos que, a ver, esta distancia d la podemos poner como velocidad por tiempo. Y entonces, si nosotros sabemos la velocidad con la que se está propagando esta onda hacia la derecha, entonces podemos calcular esa distancia multiplicando la velocidad por el tiempo. Ustedes miden el tiempo que tarda esta función en moverse hasta esta otra posición de la derecha, multiplican por la velocidad con la que se está moviendo la onda y eso les da la distancia total recorrida. No es una fórmula de la cinemática muy conocida. Y por lo tanto, entonces, esta función que está aquí, que representa la gráfica de la derecha, f de x menos d, se puede escribir entonces de la siguiente forma. Se puede escribir como una f de x menos b por t para un tiempo t posterior. Miren que aquí era t igual a 0, un tiempo t posterior, la función estará representada por esta f de x menos b por t. Y esa sería precisamente la y. La y que me da la altura de cada uno de los elementos de la cuerda como función de x, pero también del tiempo. Es decir, me está dando precisamente la posición de la partícula a la distancia x y en el tiempo t. A la distancia x y en el tiempo t. Esa distancia, esa posición de la partícula, la posición real de la partícula, miren por ejemplo esta que está aquí, la posición real de la partícula, en la distancia x y en el tiempo t, es entonces una función que tiene esta forma, f de x menos b por t. Pero este menos aparece porque la onda se está moviendo hacia la derecha. Si la onda se estuviera moviendo hacia la izquierda, noten que aparecería un signo más. Si la onda se estuviera moviendo hacia la izquierda, aparece un signo más. Si la onda se está moviendo hacia la derecha, aparece un signo menos. Y entonces llegamos a lo que se conoce como una función de onda. Noten que todas las funciones que representan una onda de propagación se les conoce como funciones de onda, funciones de onda. Y esa función de onda tiene que tener siempre esta forma funcional que está aquí. Es decir, en el argumento tiene que aparecer siempre x menos bt o x más bt en el argumento de la función. Las funciones que representan una onda de propagación son siempre de esta forma.
No importa cuál sea la forma funcional, miren que esto podría ser una gaussiana, o esto podría ser una laplaciana, o podría ser un seno o un coseno. Lo importante es que dentro del argumento de la función aparezca este x más o menos por bt. Es absolutamente necesario, es obligatorio que en el argumento de la función aparezca x más o menos b por t para que se represente una onda de propagación. Las ondas de propagación se representan con funciones de onda que tienen esta forma funcional. Y lo escribo aquí abajito. Entonces, las ondas de propagación se representan con funciones de onda que tienen la siguiente forma. Miren que esas funciones de onda siempre tienen que ser una f que dependa de x más o menos b por t. Ahora, la variable puede ser, para el caso de la cuerda, es y, ¿no? Entonces podemos ponerlo así. Esto significa una onda que se está propagando a lo largo del eje x, pero los elementos del medio en realidad se mueven en dirección y. Este sería el caso de una onda transversal. La onda se propaga a lo largo del eje X, va cambiando en el tiempo, ¿cierto? Pero los elementos del medio se mueven en dirección Y en realidad. Lo importante es que, independiente de cuál sea la función, el argumento sea de esta forma funcional. Entonces miramos algún ejemplo, ¿no? Ejemplos. Ejemplos de ondas, ¿no? Primer ejemplo. Por ejemplo, esta función. La función seno de K por X menos B por T. Así, esta función. Miren que esta función representa una onda. Representa una onda. Es una onda. ¿Por qué es una onda? Porque noten que dentro del seno el argumento de la función es X menos B por T. Entonces, esta sí es una onda. Otra función podría ser, por ejemplo, una función de este tipo. Un paquete gaussiano, una gaussiana, ¿no? E a la x menos b por t al cuadrado, multiplicado por alguna constante acá. De nuevo, noten que esto también es una onda. Es una onda porque en el argumento aparece esta función x menos bt, ¿no? Acá podría poner x más bt, simplemente es precisamente una onda que se está moviendo hacia la izquierda, una onda de propagación, ¿no? No lo escribo todo, pero bueno, estas son funciones que representan ondas de propagación. Otro ejemplo sería el siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo una función de este tipo? 1 dividido x, x menos 5t al cuadrado más 1. Esta función también sería una onda. Es una onda también. Porque independiente de cuál sea la función, noten que en el argumento aparece precisamente x menos b, que es la velocidad de la onda, por el tiempo t. Por el tiempo t. Y entonces, como tiene la misma forma funcional que está aquí, representa una onda. Representa una onda. Y miramos un ejemplo de algo que no es una onda. Para que no sea una onda, por ejemplo, tendría que tener esta forma funcional. 1 sobre x al cuadrado más t al cuadrado. Miren que, miren que esta función que está aquí no se puede escribir de esta forma funcional estricta. Es decir, en el argumento no aparece x más o menos una constante por el tiempo, sino que aparece este x al cuadrado y este t, pongámoslo peor aún, ¿no? Al cubo. Esta función no tiene esta forma funcional explícita, es decir, en el argumento no aparece x más o menos b por t, que es equivalente a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda la función, una distancia b por t, ¿no? No aparece esta forma funcional, por lo que esta función no representa una onda de propagación. Esta no es una onda. Entonces, estrictamente hablando, todas las funciones que en el argumento se puedan escribir de esta manera, con un x más o menos b por t, por ejemplo esta, o esta que está aquí, o esta que está acá, todas estas funciones
son buenos candidatos para representar ondas de propagación. En cambio, si no se puede escribir así, esto no representa una onda de propagación. Es decir, si ustedes grafican esto, esto no representa una onda propagándose en alguna dirección, no representa la propagación de nada. Y entonces siempre es importante mirar la forma de la función, la forma de la función. Ahora aquí nosotros miren que no nos importa cuál es la forma funcional, pudo ser una gaussiana, esta es la fórmula de una gaussiana, ¿no? Pudo ser una gaussiana. Si ustedes grafican esta gaussiana, noten que obtendrían una curva similar a esto, ¿no? Esto es similar a una gaussiana, como las curvas de contagio de los virus, ¿no? A través del tiempo, la curva del coronavirus va a ser una gaussiana, aunque más aplanada, ¿no? Esa podría ser una forma funcional de este pulso. O podría ser una lorentziana, como lo que nos dio en el oscilador forzado, que tiene esta forma, ¿no? Las lorentzianas parecen también así pulsos, pero son un poquito más estirados, ¿no? Son un poquito más estirados. O podría ser, por ejemplo, una señal triangular, un triángulo, sí, como la simulación que les estaba mostrando, etcétera, ¿no? No nos preocupa la forma funcional. Por ahora, lo que nos importa en realidad es asegurarnos que en el argumento siempre tengamos algo de este estilo. X más o menos una constante por el tiempo, donde la constante, noten que es una velocidad, porque tiene unidades de velocidad, metros por segundo, y porque, bueno, nosotros la dedujimos aquí diciendo que la distancia que se ha trasladado a esta gráfica se puede calcular de acuerdo con la cinemática como la velocidad por el tiempo. Entonces, este término que está aquí es precisamente una velocidad, una velocidad. Y bueno, ahora que sabemos cómo se tiene que representar matemáticamente una onda, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a verificar que esta función de onda es solución de la ecuación diferencial de onda. Entonces, lo escribimos acá. Verifiquemos que la función de onda, que podemos escribir como una f de x más o menos b por t, es solución de la ecuación de onda. Y de paso le damos un significado al parámetro que aparecía en la ecuación de onda, que todavía no hemos dicho qué es, ¿no? En la ecuación de onda nos aparecía aquí un parámetro. Nos aparecía un parámetro que tenía unidades de velocidad, pero no sabíamos precisamente qué velocidad es, ¿no? Simplemente habíamos dicho es el límite de la frecuencia, de una de las frecuencias de los nodos normales, ¿cierto? La omega c por delta z, cuando yo calculé esto. Y eso nos da una velocidad. Pero tenemos que ver qué velocidad es. Lo que es obvio pensar es que la velocidad que aparece aquí en la ecuación de onda es precisamente la misma velocidad de propagación de la onda. Y de hecho es así. Es precisamente la velocidad de propagación de la onda. Pero entonces vamos a escribir la ecuación de onda. Para este caso particular, para el caso de la cuerda, la ecuación de onda tiene esta forma. Es la segunda derivada parcial de la variable dinámica que es y, que ahora depende de x y de t. Primero con respecto a x, ¿no? Y eso es igual a que, vamos a ponerla así. Y eso es igual a 1 sobre b cuadrado por la segunda derivada, 1 sobre b cuadrado, por la segunda derivada de la función y xt con respecto al tiempo. Así. Y lo ponemos así. Ahora vamos a pasar este b cuadrado que está aquí dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado, porque es usual hacerlo, es usual encontrar la función de onda así. Simplemente lo pasé a multiplicar. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para verificar que esta función de onda, que la vamos a poner aquí, es solución de la ecuación de onda? Ahora, debe ser solución de la ecuación de onda por construcción, ¿no? Porque nosotros construimos esta ecuación de onda que está aquí. Esta ecuación de onda que está acá, nosotros la construimos a partir de la oscilación de los elementos del medio. Eso quiere decir que cualquier oscilación que haga el medio debe ser solución de la ecuación de onda. En particular, esta función de onda que representa precisamente a un pulso propagándose hacia la izquierda o hacia la derecha,
esta función que está aquí, como está representando el movimiento de la cuerda, debe ser solución de la función de onda, de la ecuación de onda, ¿no? Necesariamente debe ser solución. Pero para verificarlo explícitamente, y esto es algo que tienen que hacer en varios puntos del taller con distintas funciones, donde yo sí les doy explícitamente la forma funcional, para verificarlo explícitamente hay que reemplazar esta función aquí en la ecuación y básicamente ver que lo que está a la izquierda me da igual a lo que está a la derecha. Esa es la manera de verificar que una función es solución de la ecuación de onda. Entonces ustedes cogen la función explícita, la ponen acá, la ponen aquí y verifican que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Ahora miren que aquí yo no he dicho cuál es la forma funcional. Este procedimiento es independiente de cuál sea la forma funcional, pero nosotros podemos elegir cualquiera de las que está aquí y verificarlo. Ustedes en el taller tienen que hacerlo para varias funciones. Digamos, ¿dónde está el taller? Tienen que hacerlo para varias funciones. En varios de los problemas del taller yo les pido que hagan eso precisamente. Entonces, por ejemplo, en el problema 13 yo les pido que cojan esta función y verifiquen que es solución de la ecuación de onda. Pero hay otros problemitas en donde también se los pido. Más adelante hay otro. Esta función, lo mismo, verifique por sustitución directa que esta función es solución de la ecuación de onda. Entonces hay que reemplazar directamente. Y bueno, creo que más adelante en otra función se los pido, ¿no? Se los pido en varios, se los pido en varios. Nosotros aquí lo vamos a hacer entonces con algún ejemplo concreto para que vean cómo se hace. Vamos a hacerlo con esta función. Hagámoslo con esta función que está aquí. Y miramos qué es lo que se obtiene. ¿Qué es lo que se obtiene? Mm, Pero bueno, escribámoslo acá explícitamente. Supongamos que la onda es de la forma, vamos a poner acá la forma funcional, y de xt, una onda sinusoidal, igual a un seno, puede tener una amplitud acá, ¿no? Pero no lo vamos a poner. Seno de k, bueno, dejémoslo así, k igual a 1, ¿no? X más o menos b por t. X más o menos b por t. Vamos a poner esta función que está aquí explícita. Miren que esta función representa una onda de propagación porque el argumento explícitamente es de la forma x más o menos una constante por el tiempo, donde nosotros sabemos que esta velocidad representa precisamente la velocidad de propagación de la onda, mientras que aquí esta b es un parámetro que no sabemos qué es. No sabemos qué es, ¿no? Pero entonces, para no confundir ambos parámetros, vamos a llamar a este parámetro una W. Y luego tenemos que verificar que W es precisamente igual a esta B. Entonces, reemplazando explícitamente, vamos a llamémosle una U, así queda mejor, U. Reemplazando explícitamente en la ecuación de onda, ¿qué se tiene? Pues ustedes lo que deben hacer para demostrar que una función es solución de la ecuación de onda es reemplazar la solución explícitamente. Entonces ustedes cogen esta y y la cambian explícitamente por el seno, por ejemplo. Escogen aquí y reemplazan explícitamente. Ponen el seno acá. Y lo mismo acá. Cambian esta y de xt explícitamente por el seno de esto. Y se ponen a derivar a la izquierda y a la derecha. Van haciendo las derivadas. Entonces, primero a la izquierda, ¿no? A la izquierda tenemos un cuadrado y tomamos la segunda derivada con respecto a x de seno de x más o menos b por t. Miren que es una derivada parcial. Como es una derivada parcial, lo que yo tengo que hacer es que mantengo el tiempo t como si fuera una constante. Digo, t es una constante y derivo únicamente con respecto a x. Eso es todo lo que hay que hacer. Mantengo t igual a constante y derivo con respecto a x. Si yo hago eso, entonces obtengo que la primera derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno en 1. Entonces acá les va a aparecer cuando derivan dos veces, ¿no? Menos seno de todo lo que está en el argumento, x más o menos b por t, por la derivada interna. Pero la derivada interna es un 1. 1. Aunque aquí yo pude haber puesto una k o alguna constante atrás, ¿no? Es un 1. Entonces no sale nada más. Saldría por 1. Pero 1 por una función es la misma función. Esto sería derivar dos veces.
La derivada del seno, el coseno, la derivada del coseno, el menos seno y por su derivada interna. Ahora, por otro lado, esto es igual a la segunda derivada con respecto al tiempo. Miren que la segunda derivada con respecto al tiempo sería lo siguiente. Vamos a hacer una por una. Esto es equivalente a derivar una vez y luego otra vez más, ¿no? Entonces eso es hacer primero la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto al tiempo de seno. Entonces hacemos la primera derivada y luego la segunda, para que quede más claro. Entonces, aquí, si derivamos la primera vez con respecto al tiempo, notamos que primero la derivada del seno es el coseno. La derivada del seno es el coseno. Coseno de x más o menos b por t, multiplicado por la derivada interna. Ahora se está derivando con respecto al tiempo, por lo que ahora x pasa a ser una constante. La derivada parcial es con respecto al tiempo. Y entonces, cuando yo saco la derivada interna, obtengo precisamente este más o menos b por t. Más o menos b por t. ¿Cuándo derivo? La primera vez. Luego, vuelvo y derivo de nuevo, aunque esto lo vamos a hacer en otra línea para que les quede aquí en las notas de clase el cálculo explícito. Vuelvo y derivo de nuevo. La parte de la izquierda ya no le hacemos nada más. Vuelvo y derivo aquí, no. La derivada del coseno es el menos seno. Multiplicado, bueno, el menos seno primero del argumento, exactamente el mismo argumento. Multiplicado por otra vez la derivada interna. Teníamos una derivada interna y vuelve y sale otra vez la derivada interna, que es lo mismo, más o menos por b por t. Y más o menos por b por t, multiplicado por más o menos por b por t, sin la t, ¿no? La derivada interna sale sin la t, ¿no? La derivada interna es la derivada con respecto al tiempo de este término que está acá adentro, ¿no? Más o menos b, sin la t. Quitamos aquí el t y quitamos aquí el t. Y hacemos entonces más o menos b por más o menos b es precisamente más o menos b al cuadrado. Pero más o menos b al cuadrado es lo mismo que b al cuadrado, ¿no? Porque menos 1 al cuadrado es igual a más 1 al cuadrado. Y entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos este resultado aquí por un lado y por el otro lado tenemos lo siguiente. Tenemos que más o menos b al cuadrado es lo mismo que b al cuadrado, ¿cierto? Más b al cuadrado y menos b al cuadrado es b al cuadrado. Y esta b al cuadrado la ponemos aquí atrás. Noten que el seno es exactamente el mismo a la izquierda y a la derecha. Y entonces aquí nosotros cancelamos este seno con este seno que está aquí. Y además cancelamos el menos que está acá con el menos que está aquí. Por lo tanto, lo que estamos obteniendo es que u al cuadrado es igual a b al cuadrado. Es decir, finalmente tenemos que u es igual a b. Y entonces mostramos primero. Mostramos que esta función particular que usamos nosotros, esta función de onda, es solución de la ecuación diferencial porque al reemplazarla explícitamente en la ecuación de onda obtenemos que la izquierda es igual a la derecha siempre y cuando esta u sea precisamente la misma b que está aquí, miren. ¿Eso qué quiere decir? Que la u, el término que aparecía en la ecuación de onda, este término que está aquí, es precisamente la velocidad de propagación de la onda. U igual a B es precisamente la velocidad de propagación de la onda. Y entonces más adelante uno ya no cambia este término, sino que siempre lo deja con la B. Ya sabemos que el término que aparece aquí es la velocidad de propagación de la onda. Es decir, este coeficiente coincide con la velocidad con la que se está moviendo, por ejemplo, este pulso hacia la derecha. La velocidad con la que se mueve el pulso hacia la derecha. Y esto es básicamente lo que ustedes tienen que hacer en los problemas del taller cuando yo les pido que muestren explícitamente que una función de onda o una función es solución de la ecuación de onda. Tienen que coger la función, reemplazarla directamente en la ecuación, ¿cierto? En la ecuación de onda y al final llegar a que lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. De alguna manera, ¿no? Tienen que llegar a una igualdad. Lo que está a la izquierda debe ser igual a lo que está a la derecha. Si no fuera igual, no sería solución de la ecuación de onda. Si es igual, entonces es solución de la ecuación de onda. Y bueno, este es un tipo particular, ya hemos visto varios, ¿no? Estos son soluciones particulares de la ecuación de onda. Esta que está aquí, esta que está acá, esta otra. Esta habría que revisarla. Si ustedes reemplazan
esta función en la ecuación de onda y se ponen a hacer las derivadas correspondientes aquí, se van a dar cuenta que a la izquierda les da una cosa, mientras que a la derecha les da otra totalmente diferente, por lo que esta sí no es solución de la ecuación de onda. Y por lo tanto no es una onda, no es una onda. Y bueno, existe un tipo muy importante de ondas que nosotros vamos a estudiar, ya que estamos aquí viendo funciones de onda, que es precisamente las ondas sinusoidales. Las ondas sinusoidales son un tipo muy importante de onda, porque de acuerdo con el análisis de Fourier que yo les mostré en la clase pasada, cualquier otra función continua y con primera y segunda derivada continua se puede escribir como una superposición de ondas sinusoidales. Entonces, todo lo que se diga para una onda sinusoidal es válido también para cualquier otra función, de acuerdo con el análisis de Fourier. Entonces yo en la clase pasada les mostré que en general la solución de la ecuación de onda se podía escribir como una suma de senos, salvo algunos coeficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que se diga para un seno o para una función sinusoidal es válido también para cualquier solución de la ecuación de onda. Y entonces es usual coger la onda sinusoidal como un modelo base. Se llama el modelo de onda progresiva. El modelo de onda progresiva. Y básicamente usa la onda sinusoidal como base para describir este modelo. Ahora, ¿cómo se consigue una onda sinusoidal? Una onda sinusoidal se consigue si ustedes cogen un extremo, por ejemplo, en el caso de la cuerda, que es el sistema físico que estamos mirando, si ustedes cogen un extremo y lo hacen mover de arriba hacia abajo, describiendo un movimiento armónico simple. Si cogen el extremo y lo unen, por ejemplo, a una fuente externa, digamos, esto es algo así como una varilla vibratoria, pero también lo pueden unir a un generador de frecuencia, ¿no? Un parlante, por ejemplo. Un parlante, unen la cuerda al extremo del parlante y hacen que ese parlante describa un movimiento armónico simple, de arriba hacia abajo. Es decir, también describe un movimiento sinusoidal. Si ustedes cogen el extremo de la cuerda y lo hacen moverse describiendo un movimiento armónico simple de arriba hacia abajo, eventualmente todos los demás elementos de la cuerda también se van a mover de arriba hacia abajo describiendo un movimiento armónico simple. Igual, exactamente igual al del movimiento del extremo que está unido aquí a la varilla vibratoria, pero con una fase diferente porque recuerden que el tiempo que tarda la oscilación en propagarse hacia la derecha es finito. Es decir, estas partículas se van enterando en distintos tiempos cómo es el movimiento. Entonces, mientras una está arriba, la otra está más abajo y esta está más abajo, etcétera, ¿no? Es decir, están desfasados. Pero en general, lo que pasa cuando uno coge el extremo de una cuerda y describe un movimiento armónico simple con ese extremo, es que todos los demás elementos de la cuerda van a empezar a moverse también de arriba hacia abajo, describiendo un movimiento armónico simple, pero con distintas fases. Y lo que se observa en la práctica es que la cuerda toma un perfil sinusoidal, es decir, se forma un perfil de un seno o de un coseno, como ustedes están viendo aquí. En todos estos ejemplos que están acá, estos son simplemente distintos instantes de tiempo, ¿no? Aquí el extremo de la cuerda en x igual a 0, primero está arriba, luego aquí están en toda la mitad, en la posición de equilibrio, luego aquí está abajo, y luego aquí está de nuevo arriba. Entonces el extremo en estas figuras dio un ciclo completo. Bueno, faltó volver arriba, ¿no? Casi un ciclo completo. Y lo que uno observaría en la práctica, de nuevo, es este perfil sinusoidal que está aquí. Ahora, esto se observa mucho mejor si miramos una simulación en donde se hace precisamente lo que estoy diciendo. Supongan que esto que está aquí es una cuerda muy larga y ustedes cogen el extremo de esta cuerda y la mueven de arriba hacia abajo describiendo un movimiento armónico simple. Es decir, imagínense que tienen una cuerda muy larga, cogen un extremo y se ponen a describir un movimiento armónico simple de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que observarían en la práctica? Observarían que la cuerda adquiere un perfil sinusoidal, tal y como se está observando aquí. Miren que la cuerda adquiere un perfil sinusoidal. Ahora, de nuevo, las partículas que son las moléculas de la cuerda no se están propagando hacia la derecha. Uno observa que hay algo así como una onda así en forma de seno o en forma de coseno moviéndose hacia la derecha. Eso es lo que uno observa en la práctica, ¿no? Pero lo que se está moviendo hacia la derecha en realidad es una oscilación, es energía moviéndose hacia la derecha. Las partículas reales del medio se están moviendo únicamente
hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros cogemos aquí, y ustedes se quedan mirando únicamente este cuadrito que estoy dibujando acá, solo miran el cuadro, se dan cuenta que las partículas se mueven únicamente hacia arriba o hacia abajo. Es decir, vamos a disminuir la velocidad de propagación para que se vea más claro. Quédense mirando este punto. Las partículas en realidad se están moviendo hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y en cualquier punto que yo me pare, cualquier punto X, ¿cierto? Que yo me pare y me quede mirando el movimiento real de las moléculas del medio, ellas se van a mover es hacia arriba y hacia abajo. Y se van a mover exactamente con la misma frecuencia externa del extremo de la cuerda, que yo fui el que lo obligué a moverse con esa frecuencia, y también con la misma amplitud. Entonces miren que la amplitud en cada punto X de este movimiento, la amplitud es la misma. Es decir, la distancia máxima que recorre las partículas del medio en dirección Y. Esa distancia máxima es la misma, independiente de en qué punto X yo la mire. Entonces yo me voy moviendo aquí a lo largo de la cuerda y me quedo mirando un punto, una molécula de la cuerda, me doy cuenta que oscila de arriba hacia abajo con una amplitud que es siempre la misma. Además, la frecuencia es igual a la frecuencia externa, porque esto no es más que un oscilador forzado. Yo aplico una fuerza externa con una varilla vibratoria, o con la mano, o con un parlante, etcétera. Yo aplico una fuerza externa que tiene una frecuencia externa. Eventualmente, todos los demás partículas, los demás osciladores, van a oscilar exactamente con la misma frecuencia externa, porque eso sería un oscilador forzado, ¿no? Yo lo obligo a que oscile exactamente con la misma frecuencia. Y entonces esto sería precisamente lo que uno observaría en una onda sinusoidal que sea transversal. Noten que aquí los elementos del medio se están moviendo en dirección Y, mientras que la onda sinusoidal parece moverse hacia la derecha en dirección X. Noten además que, para que lo tengan siempre presente, esto simplemente es el límite del continuo de este sistema físico. Entonces de aquí ustedes recuerdan que lo que están haciendo en realidad es coger esta molécula y hacerla mover de arriba hacia abajo, describiendo un movimiento armónico simple. De tal forma que esa oscilación se va propagando aquí y todas estas moléculas que están acá van a ir describiendo exactamente el mismo movimiento armónico simple, pero en distintos tiempos, por lo que se forma un perfil sinusoidal. Pero recuerden siempre que las moléculas se están moviendo únicamente en dirección Y. La onda se propaga en dirección X, pero las moléculas no en realidad, ¿no? Las moléculas no se están moviendo. Por ejemplo, esta partícula 1 que está acá no se está moviendo desde aquí hasta la pared, ¿no? No está haciendo eso, ella está oscilando en dirección Y, lo que se está moviendo hacia la derecha es en realidad una onda de energía. Entonces lo que ustedes observan aquí no es un movimiento de materia, no es que las moléculas de la cuerda se están moviendo hasta el fondo, no. Es energía propagándose a lo largo de este medio, que en este caso es la cuerda. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en una onda longitudinal, donde tengamos, por ejemplo, una columna de aire, ¿no? Entonces aquí hay otra simulación donde ustedes observan algo totalmente análogo. Miren que aquí ahora lo que ponen es un pistón que se está moviendo aquí a la izquierda de una columna de gas, de izquierda a derecha, en un movimiento armónico simple. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Todas las moléculas del gas van a describir exactamente el mismo movimiento del pistón, es decir, también describen un movimiento armónico simple, con la misma frecuencia y con la misma amplitud. Por ejemplo, quédense viendo estas moléculas azules que están acá o estas que están aquí. Todas describen el mismo movimiento armónico simple, de izquierda a derecha, pero uno en general lo que observaría es algo así como una onda sinusoidal que se va propagando hacia la derecha. Eso es lo que uno observaría. Entonces, si uno grafica el movimiento real de estas moléculas azules, por ejemplo, el movimiento real de estas moléculas con respecto a la distancia X a donde yo las mire, voy mirando aquí X y aquí X, obtiene esta curva azul que está acá, una onda sinusoidal, ¿no? Solo que aquí el eje de las Y representa ahora es el movimiento en dirección X de las moléculas. Es decir, aquí tendríamos que poner alguna variable distinta a Y, una cita, una S, no sé. En todo caso, esto también es una onda sinusoidal, solo que no es tan fácil de visualizar para el caso de las ondas longitudinales. Simplemente sabemos que las moléculas están oscilando alrededor de una posición de equilibrio y que a lo largo de la columna de aire
se ve algo así como una onda sinusoidal propagándose. ¿Cómo sé que es una onda sinusoidal? Porque hay regiones que se comprimen y otras que se expanden. Entonces pareciera que yo estuviera mirando esta función seno desde arriba. Como si usted la mira, imagínense que esta función seno está en tres dimensiones, ¿no? Es una superficie en realidad, una hoja en forma de seno. Y la miran desde arriba. Si la miran desde arriba, ustedes verán zonas comprimidas y otras expandidas, que es precisamente lo que se está viendo acá en esta columna de aire. En todo caso, es más fácil visualizar las ondas transversales, como la onda en una cuerda. Eso sí es prácticamente inmediata de visualizar. Ustedes simplemente cogen un extremo de la cuerda, la hacen moverse describiendo un movimiento armónico simple y ven fácilmente cómo se propaga la onda, ¿no? Lo ven fácilmente. Entonces, este tipo de movimiento nos va a interesar muchísimo porque de acuerdo con el análisis de Fourier, cualquier otra función se puede escribir como una superposición de ondas sinusoidales, por lo que para nosotros la onda sinusoidal es como una base. Todo lo que se diga para la onda sinusoidal es válido también para cualquier otra función que se pueda escribir como una superposición de ondas sinusoidales. Y nosotros sabemos que las soluciones de la ecuación de onda son precisamente superposiciones de senos. Entonces, cualquier función que sea solución de la ecuación de onda se puede escribir en términos de estas ondas sinusoidales que están aquí. Eso, por lo tanto, nos permite describir el siguiente modelo, que es el modelo de propagación de una onda progresiva. En el modelo de una onda progresiva, lo que hace uno básicamente es describir la onda sinusoidal y le asociamos ciertas cantidades a las ondas sinusoidales. Las ondas sinusoidales entonces van a tener las siguientes cantidades que son definiciones. Primero, va a tener una amplitud. Noten que la amplitud es la distancia máxima que recorre cualquier elemento del medio. Entonces, de nuevo, otra vez tenemos la amplitud. Cada uno de los elementos del medio describe un movimiento armónico simple con la misma frecuencia y la misma amplitud. La amplitud es la distancia máxima que recorre cada uno de los elementos del medio y en el caso de una onda sinusoidal, uno puede identificar fácilmente esa distancia máxima viendo únicamente los máximos o los mínimos de la onda sinusoidal. Ustedes se quedan mirando el máximo y miden la distancia del máximo a la posición de equilibrio. A esos máximos y a esos mínimos se les suele llamar crestas y valles, pero es una denominación que no sirve de mucho, ¿no? Entonces no es obligatorio que la recuerden o que se la aprendan. Ustedes simplemente dicen, bueno, la onda sinusoidal tiene puntos máximos y puntos mínimos. Esos máximos coinciden con la amplitud. La amplitud es precisamente la distancia de esos máximos, del equilibrio del origen al máximo. O la distancia máxima que recorre cada uno de los elementos del medio. Esa sería la amplitud. Y bueno, lo ponemos aquí para que les queden las notas. Modelo de onda progresiva. El modelo de onda progresiva, pues se los pongo como una nota. El modelo de onda progresiva usa la onda sinusoidal como elemento base, Esto debido a que cualquier otra onda, entendiendo onda como solución de la ecuación de onda, se puede escribir como una superposición de ondas sinusoidales, algo que ya habíamos visto en las clases pasadas, es decir, la solución de cualquier sistema físico que esté ondulando, por ejemplo, un phi de xt, ¿cierto? Se puede escribir como una suma en n desde 1 hasta infinito de algunos coeficientes c sub n multiplicado por seno de la onda que esté aquí, ¿no? Entonces, x más o menos b por t, bueno, por algún coeficiente global que puede estar por aquí atrás. Así, que fije las unidades, ¿no? Entonces, esto no es nada nuevo, sino que es precisamente lo que nosotros descubrimos en las clases pasadas. En general, la solución de la ecuación de onda, que yo había llamado una phi cualquiera, es una superposición de senos. Es una superposición de senos. Y por lo tanto, es todo lo que se diga para el seno, para la onda sinusoidal, es válido también para una función arbitraria que sea solución de la ecuación de onda. Ahora,
y requiere ciertas definiciones, ¿no? Entonces aquí en el modelo de onda progresiva necesitamos ciertas definiciones. ¿Cuáles son las definiciones que necesitamos? La primera, amplitud. Amplitud A. Esto es exactamente lo mismo del movimiento armónico simple, porque tomen en cuenta que aquí cada una de las moléculas del medio debe moverse describiendo un movimiento armónico simple si el extremo de la cuerda, por ejemplo, también se mueve describiendo un movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, es la distancia máxima recorrida por cualquier elemento del medio. En una onda sinusoidal, basta con ver los máximos o los mínimos para encontrar la amplitud. Entonces ustedes simplemente se quedan mirando cuál es el máximo o cuál es el mínimo y miden la distancia de la posición de equilibrio o del origen al máximo, ¿no? Es decir, esta distancia que está acá. Eso sería precisamente la amplitud. Ahora, se define también el periodo. El periodo es el tiempo que tarda cualquiera de los elementos del medio en dar un ciclo completo. El tiempo que tarda cualquiera de los elementos del medio en dar un ciclo completo. Periodo. Que se denota con la letra T mayúscula. Es el tiempo que tarda cualquiera de los elementos del medio en dar un ciclo completo. Pero en una onda sinusoidal se puede medir como el tiempo que tardan dos máximos sucesivos en pasar a través de un detector o bueno, de un eje fijo o de formalmente uno en el experimento lo que hace es poner un detector y medir el tiempo que tardan dos máximos en pasar a través de ese detector, ¿no? Pero aquí lo vamos a llamar a través de un punto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en una onda sinusoidal, si ustedes se quedan de nuevo acá mirando, supongamos que vamos a mirar este punto acá. Si se quedan mirando aquí, esta línea, este cuadro, y miran cuál es el tiempo que tarda aquí. ¿Cuál es el tiempo que tarda un elemento del medio en dar un ciclo completo? Es decir, baja hasta acá y vuelve hasta acá arriba. Se van a dar cuenta que es exactamente el mismo tiempo que tardan dos máximos sucesivos en pasar a través de este eje o a través de este detector o punto fijo. Entonces, si ustedes se quedan mirando el tiempo que tardan dos máximos en pasar a través de este punto, es exactamente el mismo tiempo que tarda el elemento del medio en dar un ciclo completo. Entonces, ustedes se quedan mirando, vamos a esperar que pasen dos sucesivos. Miren este. Baja, 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 sube, sube, sube y vuelve y pasa al otro máximo, ¿no? De nuevo, un máximo, el elemento del medio baja, vuelve y sube y pasa al otro máximo. Entonces es totalmente equivalente, ¿no? El tiempo que tarda en dar un ciclo completo un elemento del medio es el mismo tiempo que tardan dos máximos sucesivos en pasar a través de un punto o de un detector fijo. Esa es la definición de periodo en este caso. Y además está la definición de longitud de onda, que se representa con la letra lambda, lambda minúscula. La longitud de onda es la distancia entre dos máximos adyacentes. La distancia entre dos máximos adyacentes. Es decir, si ustedes se quedan mirando aquí dos máximos adyacentes y miden la distancia con una regla, ¿cierto? En un experimento, entonces formalmente encuentran la longitud de onda. Esta sería la longitud de onda. La longitud de onda. Miren que además esto nos permite calcular la velocidad de propagación. Entonces esto ya sería como un cuarto.
Cuarto punto, así. Velocidad de propagación de la onda. Entonces es la velocidad con la que parece propagarse la onda en alguna dirección. Recuerden que en realidad se está propagando es una onda de energía. La velocidad con la que parece propagarse esta onda sinusoidal, que está aquí, la podemos calcular experimentalmente de la siguiente forma. Ustedes se paran aquí en un punto, ¿cierto? Ponen aquí un detector y primero miden el tiempo que tardan dos máximos en pasar sucesivamente, ¿no? Entonces se paran aquí y dicen, esto es t igual a cero. Ahí cronometran t igual a cero, ¿no? Y arrancan el cronómetro. Arrancan el cronómetro, esperan a que llegue el otro máximo y pausan el cronómetro. Ese tiempo que tardaron dos máximos en pasar a través de este detector es el periodo. Pero además nosotros sabemos que precisamente la distancia entre estos dos máximos es la longitud de onda. Entonces ustedes cogen una regla o un metro y miden la distancia entre dos máximos. Al dividir la distancia entre dos máximos y el tiempo que tardan esos dos máximos en pasar a través de un detector, encuentran la velocidad de propagación de la onda. Eso quiere decir que la velocidad de propagación de la onda se puede calcular como la longitud de onda dividido el periodo, experimentalmente. Esa es la manera experimental de calcularlo. Entonces, la velocidad de propagación de la onda es precisamente es la razón entre la longitud de onda y el periodo. Y entonces escrito en una forma matemática sería precisamente esto. Lambda dividido t. Lambda dividido t. Es decir, en esta distancia lambda, que está aquí, que es una longitud de onda, se recorre en este tiempo t, que es el periodo. Y si ustedes dividen distancia sobre tiempo, les da la velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad con la que se está propagando la onda sinusoidal en alguna dirección que está aquí. Y bueno, nosotros podemos además encontrar precisamente la forma explícita de la función de onda, que sería ya la última parte. La función de onda sinusoidal debe ser de la forma siguiente. Entonces, note que la función de onda y de xt, para el caso de una cuerda, no vamos a suponer que estamos con la cuerda. Si no fuera una cuerda, esta variable cambia. Si fuera, por ejemplo, una columna de gas o un resorte, habría que poner aquí una S, por ejemplo, para decir que el resorte está a lo largo del eje X, pero los elementos del medio también se mueven a lo largo del eje X, ¿no? Entonces ponemos otra variable para las ondas longitudinales, pero para las ondas transversales, que son las más fáciles de visualizar, uno pone una Y. De todas formas, todo lo que se diga aquí para las ondas transversales es válido también para las ondas longitudinales. Y entonces, ¿qué deberíamos tener? Nosotros deberíamos tener primero, esta debe ser una función que tenga esta forma funcional. X más o menos B por T, para que represente una onda de propagación. Pero como es una onda sinusoidal, por construcción debe tener esto. Una amplitud A, que es la distancia máxima que recorre cada uno de los elementos del medio, multiplicado por un seno, en mayúsculas, A por seno, de una constante que todavía no sabemos qué es, multiplicado por X más o menos B por T. Miren que esta constante aquí es necesario ponerla porque X tiene unidades metros. Y entonces yo no puedo poner únicamente X más o menos B por T, ¿no? Porque si X está en metros, el argumento no sería un ángulo. La constante que yo pongo atrás es para fijar las unidades por ahora. De modo que aquí debería tener una función de este tipo, donde K debe tener las unidades adecuadas para que entonces K por X me dé en radianes, que es un ángulo, y K por la velocidad por el tiempo también me dé en radianes. Miren que la velocidad por el tiempo está en metros. Si lo multiplico por K, entonces me tiene que dar en radianes. Esto tiene como consecuencia que las unidades de esta constante K necesariamente tienen que ser radianes sobre metro. Radianes sobre metro. Para que todo lo que está aquí dentro del argumento esté en radianes. En radianes. Entonces, esta sería la forma funcional que tiene que tener precisamente
la onda sinusoidal. Ahora, de aquí nosotros nos damos cuenta que primero podemos encontrar precisamente cuál es el valor de K formalmente, cómo calcular K, si imponemos condiciones iniciales. Si imponemos condiciones iniciales. Pues miren que imponiendo condiciones iniciales, nosotros, por ejemplo, podemos decir que Y evaluado en X igual a 0 y en T igual a 0 sea igual a 0. Esta sería una condición inicial que corresponde precisamente con esta gráfica que está aquí. Miren que si elegimos que en T igual a 0, X valga 0, miren, esto sería que en T igual a 0 y en X igual a 0, Y valga 0, que es esta condición inicial, nos diría entonces que el perfil de la onda sinusoidal es esta. Es decir, básicamente, si lo miramos en nuestra simulación, sería precisamente pedir esto que está acá. Que en T igual a 0, aunque lo vamos a poner aquí, sea acá. Bueno, dejémoslo un poquito más, mejor centrado, ¿no? Ahí. Justo acá, digo, esto es T igual a 0, es como si le hubiera tomado una fotografía a la simulación, ¿no? O al sistema físico que estoy estudiando. Esto sería exactamente T igual a 0. Y noten que en ese caso, en X igual a 0, Y vale 0. Miren la altura en este punto X igual a 0 es 0. Entonces la condición inicial me dice que en T igual a 0 y en X igual a 0, Y vale 0. ¿Qué significa considerar este perfil que está aquí? Si nosotros consideramos este perfil que está acá, entonces, observamos lo siguiente. Esto tiene como consecuencia que A por seno aquí haría falta un desfase, ¿no? Para que nos quede más claro. Más una delta, ¿no? Un desfase que no sabemos qué es, que nos habla de las condiciones iniciales. Esto nos estaría diciendo que A por seno de K por 0, más o menos 0, de nuevo, que B por 0 es 0, más una delta, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Y por lo tanto, esto me fija ciertas condiciones, ¿no? Si esto es 0 que está aquí, si todo esto es 0, ¿cierto? 0 más o menos 0 da 0, entonces 0 por cada 0 también, y 0 más delta da delta, ¿no? Esto en principio, primero me fija la condición del valor de delta. Delta, en este caso particular, será igual a 0. Entonces es lo primero, ¿no? Para que la constante de fase que aparece aquí sea 0, necesito elegir estas condiciones iniciales, o dicho de otra forma, que en t igual a 0 el perfil se vea como está acá, o bueno, como está en el dibujo de la diapositiva. Pero nosotros notamos que ese no es el único punto en donde y vale 0. Podemos notar que en t igual a 0, pero en x igual a media longitud de onda, miren que una longitud de onda es la distancia para un ciclo completo. Por lo que aquí esto sería media longitud de onda. De nuevo, con estas condiciones iniciales, nosotros nos damos cuenta que otro punto en donde y vale 0 es cuando ha recorrido media longitud de onda. Y entonces lo escribimos aquí. Y, a ver, no solo y de 0, 0 es 0, y eso me permite fijar la constante delta, sino que también del perfil sinusoidal vemos que y de lambda medios, media longitud de onda, y t igual a 0, también es 0. Esto tiene como consecuencia entonces que A por seno de K por lambda medios es entonces también igual a 0. Miren que ya no pongo el término con el tiempo porque t sigue siendo 0. Y no pongo ya la delta porque ya sabemos que con estas condiciones iniciales delta vale 0. Ahora pongo el siguiente punto en donde y vale 0. El siguiente punto es lambda medios. Y eso me da como consecuencia que k por lambda medios debe ser igual a 0. Pero entonces esto es equivalente a decir que k por lambda medios K por lambda medios es igual a pi, es igual a pi. Porque noten que cuando ha pasado media longitud de onda,
que es lo que nosotros tenemos aquí, media longitud de onda, el ángulo que se ha recorrido es precisamente pi. Cuando pasa una longitud de onda completa, eso es un ciclo completo, o sea que el ángulo recorrido es 2pi. Para media longitud de onda lo que tenemos es pi, por lo que este ángulo necesariamente tiene que ser igual al ángulo recorrido que vale pi. Es decir, k por lambda medios tiene que ser igual a pi. Como consecuencia de esto, de estas condiciones iniciales, como consecuencia, lo que nosotros estamos observando es que, lo escribo aquí de nuevo, ¿no? K por lambda medios igual a pi. Entonces, K es igual precisamente a 2pi sobre lambda. 2pi sobre lambda. Y a esta cantidad que está aquí se le conoce como número de onda. Número de onda, muy importante. Noten que tiene las unidades que esperábamos, radianes por unidad de metro. 2pi sobre lambda es 2pi sobre una distancia. Las unidades son radianes por unidad de metro. Esto se le conoce como número de onda y es el análogo de la frecuencia angular, pero en el espacio de las distancias, ¿no? La frecuencia angular era 2pi sobre el periodo, el número de onda es 2pi sobre la longitud de onda, sobre la longitud de onda. Y por lo tanto, encontramos una manera de calcular esta K en términos de los parámetros de el modelo de onda progresivo, es decir, en términos de lambda. Miren que los parámetros del modelo de onda progresiva son la amplitud, el periodo, la longitud de onda y la velocidad. Aquí encontramos una manera de escribir K en términos de la longitud de onda, es 2pi sobre lambda, 2pi sobre lambda. De esta manera, nosotros entonces podemos escribir ahora, con estas condiciones iniciales, podemos escribir la función de onda de la siguiente forma. A por seno de lo siguiente. 2 por pi sobre lambda multiplicado por x más o menos, el signo depende hacia dónde se esté moviendo la onda, ¿no? El signo más significa que la onda se está moviendo hacia la izquierda. El signo menos significa que la onda se está moviendo hacia la derecha. Más una constante delta, ¿no? Delta vale 0 si elegimos estas condiciones iniciales, ¿no? Pero es posible que el problema no nos pida que calculemos otra delta, ¿no? Por lo general se elige delta igual a 0, es decir, elegimos las condiciones iniciales que en t igual a 0 el perfil es este, y eso hace que esta delta valga 0, que delta valga 0. Pero por ahora vamos a dejar aquí la delta en general. Ahora miren que esto se puede abrir un poquito y escribirlo de la siguiente forma. Se puede escribir como, a ver, a seno de 2pi lambda por x más o menos, y ponemos aquí 2 por pi sobre lambda por b, sobre lambda por b. Y vamos a poner esto entre paréntesis para ver que es precisamente esto, ¿no? 2pi lambda sobre b, por b, perdón. 2pi sobre lambda por b. Pero nosotros resolvemos un poquito esta cantidad y nos damos cuenta de lo siguiente. Esto sería igual a ser 2pi dividido lambda por la velocidad, pero nosotros dijimos cómo calcular la velocidad experimentalmente. La velocidad experimentalmente se calcula como la longitud de onda dividido el periodo t. Noten que aquí entonces la longitud de onda se cancela y queda 2pi sobre t. 2pi sobre t. Por lo que aquí ponemos esto igual a 2pi sobre el periodo, pero 2pi dividido el periodo es precisamente la frecuencia angular con la que está oscilando cada uno de los elementos del medio. Entonces aquí está 2pi sobre t es precisamente omega. Luego todo el término que aparece acá es omega, 2pi sobre t. Entonces, finalmente, la función de una onda sinusoidal se puede escribir de las siguientes maneras. Entonces hay varias formas en las que uno las encuentra en los textos. Esto para una onda transversal, ¿no? Y de xt se puede escribir, por ejemplo, como
A de seno de 2πx más o menos, vamos a ponerlo aquí, 2pi A por seno de 2pi sobre lambda x más o menos 2pi sobre el periodo t por el tiempo t más la constante de fase que se fija con las condiciones iniciales, que por lo general se elige igual a cero, ¿no? Esta es una manera en la que uno encuentra escrito en los textos guía la función de onda sinusoidal. A veces el 2pi se factoriza y simplemente lo escriben así. Se factoriza el 2pi y más bien ponen el x acá, x sobre lambda, y acá ponen el tiempo t dividido el periodo. Y todo esto lo ponen dentro de unos paréntesis. Más delta. Entonces esta es una manera en la que se puede escribir la función de onda. Otra manera totalmente análoga en la que se puede escribir la función de onda es la siguiente. A por seno, en lugar de poner 2pi sobre lambda, ponen la k, el número de onda. A por seno, kx, más o menos, en vez de poner 2pi sobre t, se pone la omega directamente. Más o menos, omega por t, más una delta que se fija con las condiciones iniciales. Esta es otra manera totalmente análoga de escribir la función de onda, sinusoidal. La manera más común y que se encuentra en la mayoría de los problemas es esta. Una onda sinusoidal, que es precisamente la onda que ustedes están observando aquí en esta simulación, una onda sinusoidal se representa entonces con cualquiera de las dos funciones que yo les puse aquí abajo, ¿cierto? Pero en general la que más se usa es esta, la que incluye el número de onda, la frecuencia angular o la frecuencia natural de oscilación de cada uno de los elementos del medio, está la amplitud y está la delta, ¿cierto? Está la amplitud y está la delta. Y esto nos permite, además, calcular de varias formas la velocidad de propagación. Ya para terminar, la velocidad de propagación de la onda se puede entonces calcular de varias maneras, dependiendo de lo que el problema nos dé, ¿no? Si el problema nos da la longitud de onda y nos da el periodo, entonces la calculan como lambda sobre t. Pero noten que ustedes pueden coger este lambda sobre t y multiplicarlo arriba y abajo por 2pi. Si ustedes multiplican aquí por 2pi y multiplican aquí por 2pi, ¿cierto? Por 2pi arriba y abajo. Y se dan cuenta que lambda sobre 2pi es igual a 1 sobre k, ¿cierto? El inverso de k. K es 2pi sobre lambda. Lambda dividido 2pi. Lambda dividido 2pi es el inverso de k. Lambda dividido 2pi es el inverso de k. 1 sobre k. Pero 2pi sobre t es precisamente la frecuencia natural. Y entonces arriba aparece una omega. Entonces esta es otra manera análoga de calcular la velocidad de propagación. Dependiendo de los parámetros que me den el problema, ¿no? Dependiendo de cómo escriben la función de onda. Si nosotros conocemos k y conocemos omega, entonces también podemos calcular la velocidad de propagación como omega dividido k, que es lo mismo que lambda sobre t. Y también la podemos calcular de otra manera totalmente análoga como lambda por f, tomando en cuenta que el inverso del periodo es la frecuencia. Si nos dan la frecuencia, entonces calculamos calculamos la velocidad como lambda por f. Miren que cualquiera de estas tres alternativas nos permite encontrar precisamente la velocidad de propagación de una onda sinusoidal para el caso de cualquier onda sinusoidal en realidad, ¿no? Miren que esto es válido no solo para la cuerda, que es una onda transversal, sino que para el caso de una onda de aire dentro de una columna de gas, como la otra simulación que yo les estaba mostrando, el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Solo que ya la variable no sería y, sino que sería alguna otra cosa, una s. Pero en todo caso, estas tres fórmulas son válidas para cualquier onda sinusoidal. Lo escribo por aquí con una nota. Las tres fórmulas anteriores son válidas
para cualquier onda sinusoidal. Y bueno, para terminar, ustedes tienen que hacer en el taller, este es el punto 14 del taller, tienen que revisarlo, pero se los pongo aquí también en la diapositiva, tienen que encontrar una cuarta expresión para la velocidad. Esa expresión es precisamente esta que está aquí. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión a lo largo de la cuerda dividido la densidad lineal de masa. Y aquí está, bueno, básicamente los pasos que hay que seguir. En resumen, esto está hecho en el libro de Serway. Está en el libro Serway, que también está en los archivos de nuestro equipo de Teams. Pero además es uno de los puntos del taller, es el punto 14 del taller, si no estoy mal. Para que ustedes lo revisen, esta expresión, en cambio, es válida únicamente para la cuerda. Esto solo es válido para la cuerda. Raíz cuadrada de t sobre la densidad lineal de masa de esta cuerda. Esta expresión no es válida, por ejemplo, para la columna de aire que está en esta simulación. Esa expresión no es válida para esta simulación. Para este sistema físico ya no sería válida. Es válida únicamente para la cuerda y es uno de los problemas del taller. Entonces yo aquí simplemente se los dejo señalado. Nota 2. Revisar el punto 14 del taller, donde se encuentra una expresión de la velocidad v válida únicamente para la cuerda. Esa expresión es v igual a la raíz cuadrada de la tensión, no el periodo, tensión sobre mu. Donde aquí entonces les dejo claro que T es igual a la tensión de la cuerda, ¿no? Tensión. Mientras que esta mu es igual a la densidad lineal de masa. Entonces, esto es un problema que ustedes tienen que ir a mirar en el taller, pero que además está solucionado explícitamente en el libro. Entonces, van a mirar el libro y se dan cuenta cómo es que uno encuentra precisamente esta expresión para la velocidad. Para la velocidad. Y bueno, más adelante vamos a seguir discutiendo un poquito más este sistema físico. Hoy voy a dejarles aquí el video para que no quede tan largo.